En nuestra investigación del cristianismo en el primer siglo, hemos observado el desarrollo de dos expresiones principales de la fe cristiana. Por un lado, vemos el cristianismo de Pablo. Es un cristianismo muy abierto a los gentiles, un cristianismo que no pone los requisitos de la ley de la circuncisión sobre los gentiles que quieren convertirse al cristianismo. Y por el otro lado, vemos lo que podríamos llamar el judaísmo mesiánico. Y aquí estamos observando judíos que han creído en Jesucristo como el Mesías, pero que quieren seguir practicando el judaísmo y son del sentir que los gentiles que quieren seguir a Jesús también deberían practicar o por lo menos respetar las normas de la ley. Entonces, en este grupo vemos los ebionitas, en cierta manera, los seguidores de Santiago o Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, son de este sentir. Y también la comunidad de la Didache respeta la ley y ellos habían escrito que se encuentra perfección en la ley del Señor, en la ley de Moisés. Entonces, este fue un debate sumamente importante durante el primer siglo de la iglesia en cuanto a lo que era la formación de la identidad cristiana. Pero lo interesante es que ya entrando en el segundo siglo y definitivamente llegando al tercer siglo, este debate ya no tiene tanta importancia. Y la razón por la cual ya no están hablando sobre el tema de la relación entre los cristianos y la ley es por el hecho sencillo que ya no habían tantos judíos dentro de la iglesia. O sea, lo que vemos en el libro de los Hechos, que una gran cantidad de judíos creen en Jesús como el Mesías, pues este tipo de conversión, este tipo de avivamiento entre comunidades judías, ya se vuelve una cosa muy rara en el segundo siglo de la iglesia. O sea, lo que podemos observar es que el cristianismo está creciendo entre los gentiles y poco a poco el movimiento mesiánico va perdiendo fuerza entre las comunidades judías. Tal vez habían judíos que seguían creyendo en Jesús, convirtiéndose al cristianismo, pero como una comunidad que mantenía el sabor del judaísmo, una comunidad que mantenía el respeto y la práctica de la ley, estas comunidades ya no existían en el segundo siglo. Entonces, en lo que han llamado la separación de los caminos, nace el cristianismo prácticamente como una nueva religión, totalmente separado del judaísmo. Y por medio de este proceso de la separación de los caminos, el conflicto aumenta entre las comunidades judías y las comunidades cristianas. Por ejemplo, hacia el fin del primer siglo, los judíos mesiánicos prácticamente habían sido todos expulsados de las sinagogas y tal vez con el fin de prevenir infiltraciones, las sinagogas agregan una bendición adicional a su tradición o a su oración tradicional que se llama el Amidá. Esta bendición dice así, y los judíos lo oraban todos los días: que los apóstatas no tengan esperanza. Arranca la raíz del reino de la arrogancia pronto y en nuestros días. Que los nazarenos y los sectarios perezcan como en un momento. Que sean borrados del libro de la vida y que no sean inscritos con los justos. Alabado sea, Señor, que somete a los arrogantes. Entonces, una oración judía, una bendición judía dedicada especialmente a los seguidores de Jesús.
Pero tampoco podríamos decir que los cristianos demostraban mucho cariño o mucha gracia hacia las comunidades judías. Poco a poco iba entrando en la teología cristiana lo que podemos llamar una teología de supersesión. Y esto significa que la iglesia reemplaza a la nación de Israel, o la iglesia reemplaza a los judíos como el pueblo escogido de Dios. Entonces vemos, por ejemplo, al fin del segundo siglo, Tertuliano escribe en un documento que se llama De Oratione, dice así: todo lo que era de la antigüedad ha sido transformado, así como la circuncisión, o completado, así como el resto de la ley, o cumplido, así como la profecía ha sido, o perfeccionado, así como la fe misma. Así como el Evangelio ha sido introducido como la culminación de todo lo antiguo, la nueva gracia de Dios ha renovado todas las cosas desde el ser natural hasta el ser espiritual. Entonces vuelvo a decir que entra en la iglesia un concepto en el cual los gentiles, en cierta forma, porque la iglesia es mayormente gentil, la iglesia reemplaza a la nación de Israel como el pueblo escogido de Dios. Y esta es una de las tragedias más grandes de la historia cristiana. Cuando el movimiento mesiánico judío perdió fuerza y cuando llegamos al momento histórico en el cual ya no teníamos judíos, seguidores de Jesús, compartiendo con los cristianos helenísticos, los cristianos griegos, su conocimiento del Antiguo Testamento, su cosmovisión judía, su conocimiento de la palabra. Cuando perdimos estas perspectivas, cuando perdimos estas raíces judías, la verdad es que la fe cristiana perdió algo de gran valor. El movimiento cristiano se desligó de sus raíces judías y se convirtió principalmente en una fe griega o una fe helenística.